Bienvenido a Dinámica Estructural de la Maestría de Ingeniería de Estructuras y Ingeniería Sísmica del INTEC. Mi nombre es Khalil Erazo y seré su profesor de Dinámica Estructural. Un poco sobre mí, soy profesor investigador del área de Ingeniería Estructural aquí en INTEC. Me comuniqué con ustedes anteriormente por correo y voy a estar con ustedes en la materia. Cuando necesiten contactarme, mi correo está aquí, es khalil.erazo@intec.edu.do y especifican en el asunto que la clase es Dinámica Estructural. Sobre el libro que vamos a utilizar es Análisis de estructuras con cargas dinámicas de Luis Suárez. Tienen que comprar el tomo 1, como le mencioné anteriormente, que es Sistemas de un grado de libertad. De ahí habrán asignaciones, habrán lecturas. Y si están interesados, pueden adquirir el tomo 2. No es recomendado, no es requerido adquirirlo. Y es Sistemas de múltiples grados de libertad. Como le mencioné anteriormente, el libro está en Amazon, cuesta entre $15 y $20 aproximadamente, el libro económico, y lo van a estar utilizando en la clase. Sobre la clase, la organización de la clase. Los videos de la clase van a ser publicados los miércoles de cada semana, durarán entre 1 y 1 hora y media. Luego los foros estarán abiertos los martes, de 4 a 5 o de 5 a 6. Les voy a enviar un correo para confirmar la hora más adelante. La idea es la siguiente. Si una clase se sube un miércoles, ustedes van a tener una tarea asignada el mismo miércoles y tienen el fin de semana completo para revisar el video y hacer la tarea. Y tienen el foro sería el próximo martes, el martes después de que eso ocurra. Y entonces utilizarían el foro para hacer preguntas sobre la tarea y preguntas sobre la clase. La idea es que el foro sea antes que la próxima clase para que completen todo el material antes de eso. Sobre las asignaciones, serán publicadas los miércoles. Van a tener una semana para entregarlas y esencialmente tienen que estar claras y legibles, como pueden ver aquí. Las partes que no sean legibles no van a ser evaluadas y como es una parte, como van a tener que escanearla, tienen que tomar en cuenta que todo lo que escaneen tiene que ser legible. Tienen que entregar la tarea a tiempo y van a tener una reducción de 20% de calificación por cada día de retraso. Los prerequisitos de esta clase son ecuaciones diferenciales, dinámica de cuerpo rígido y análisis estructural, matricial, esencialmente. Estas son clases de grado que debieron haberla tomado anteriormente y no vamos a cubrir fundamentos de esta clase, o sea que desempolven su cuaderno de ecuaciones diferenciales y dinámica de cuerpo rígido porque van a tener que utilizar algunos de los conceptos de esa clase aquí. El formato de las clases va a ser el siguiente. Vamos a tener, principalmente van a ser en la pizarra, como ustedes van a ver más adelante, y de vez en cuando tendrán una introducción en PowerPoint sobre algunos temas, principalmente los temas que necesitan más gráficos para presentar, pero la mayoría de la clase va a ser en la pizarra porque vamos a desarrollar muchas ecuaciones y la vamos a necesitar. Sobre la puntuación, su calificación va a estar dividida de la siguiente manera. 40% de asignaciones semanales, tendrán 6 a 8 asignaciones semanales, que como les dije anteriormente serán publicadas los miércoles y tendrán 1 o 2 semanas para hacerlas. Son individuales, pueden trabajar en grupos si tienen alguna pregunta, pero tienen que entregar su trabajo individual. Tendrán 2 exámenes de 30 puntos, el primero tentativamente en la semana 7 y el segundo en la semana 11. Los exámenes van a cubrir el material que se haya dado hasta esa fecha. Eso es sobre la organización de la clase y sobre la puntuación. Ahora procederemos a iniciar con la introducción a la clase. Primero, el calendario. Como pueden ver aquí, el calendario están los temas divididos por semana. La primera semana, que es esta semana que están viendo ahora, es sobre el modelamiento de estructuras y vamos a ver de qué trata más adelante. Como pueden ver en el calendario, van a tener lecturas asignadas sobre el capítulo del libro. Ya tienen asignada la primera lectura para esta semana. Son los capítulos del 1.1 al 1.7, del 2.1 al 2.3 y del 2.5 al 2.6. El capítulo 2 del libro es dinámica de cuerpo rígido, como les mencioné anteriormente. Esa clase ya la tomaron en grado, o sea que no la vamos a cubrir en esta clase, sino que el libro les da una introducción para que revisen los conceptos que debieron haber aprendido en esa clase. Deben leer ese capítulo y tendrán problemas asignados sobre ese capítulo. La primera tarea va a ser asignada el día de hoy, que en este caso va a ser el primer miércoles de la semana. Luego de eso, la primera parte de la clase consiste en el análisis de modelos de un grado de libertad. Eso va a cubrir la semana 2 a las 6, como pueden ver aquí. Y veremos vibración libre, amortiguamiento, vibración forzada, coordenada generalizada y respuesta espectral. Eso cubre los primeros 9 capítulos del libro, del capítulo 1 al 9.
como pueden ver en las lecturas asignadas. El primer examen, como le mencioné, tentativamente va a ser en la semana 7. Luego de la primera parte, vamos a cubrir el análisis de modelos con múltiples grados de libertad. Esa es la segunda parte de la clase y esencialmente va a ser la semana 8 a la 11. Y luego de eso es el segundo examen que cubrirá todo lo que habremos visto hasta la fecha. Este calendario que les estoy mostrando aquí va a ser actualizado durante el trimestre, o sea que variará de acuerdo a cómo vamos avanzando en la clase. Pero esencialmente esto cubre todo lo que vamos a cubrir en el trimestre. Vamos a iniciar la clase con una discusión sobre el modelamiento de sistemas estructurales. Como ustedes saben, el objetivo de un modelo es predecir el comportamiento de un sistema, en este caso una estructura, con el fin de diseñarlo en el caso de estructuras nuevas o de evaluar su desempeño en el caso de estructuras existentes. Hay dos fases. La primera es el análisis, que consiste en estimar las demandas, por ejemplo, los desplazamientos máximos, fuerzas internas máximas, entre otros, bajo diferentes condiciones de carga. En el caso de estructuras nuevas, hay una segunda fase, que es el diseño, que consiste en asignar dimensiones, los materiales y la distribución de elementos estructurales. El fin es, claro, garantizar que la capacidad de los materiales sea mayor que la demanda o los efectos de la carga. Ese es el fin de un análisis, de la fase de análisis y diseño. El modelo consiste en una idealización manejable analíticamente de un sistema. Por ejemplo, en este gráfico ustedes pueden ver, tiene un sistema de un voladizo, un puente en construcción, y lo estamos modelando en este caso como una viga en voladizo. El modelo incluye simplificaciones, suposiciones del comportamiento, parámetros físicos y geometría, entre otros. Y la idea es que utilizamos el modelo para predecir el comportamiento del sistema que ustedes ven en la izquierda. Otro ejemplo es el del puente atirantado, que se puede ver en la gráfica de la izquierda, que puede ser modelado utilizando un modelo de elemento finito como el que se ve en la derecha. Y de nuevo, la idea es que debemos garantizar que la capacidad de los materiales o de los elementos estructurales es mayor a la demanda de las cargas. Cuando esto no ocurre, ocurren fallas estructurales. En este slide podemos ver diferentes fallas. Arriba a la izquierda, la falla del puente I-35 en Minneapolis ocurrió en el 2007. Esta falla se debió a un error de diseño en una conexión. Esta placa que pueden ver aquí, que acabo de hacer clic, como se puede ver, es bastante fina y esa placa se pandió y falló y el puente completo colapsó. También el famoso colapso del puente Tacoma en 1940, que se debió a inestabilidades aeroelásticas producidas por los efectos dinámicos del viento. Este es otro ejemplo de otra falla estructural. El objetivo de la clase, entonces, es estimar las demandas bajo cargas que causan efectos dinámicos en sistemas estructurales. Ese es el objetivo de la clase. Para hablar de sistemas, de la dinámica de sistemas estructurales, hay que hablar un poco de qué son sistemas dinámicos. Un sistema dinámico es un sistema en el que la respuesta en un tiempo dado depende del historial de las cargas antes de ese tiempo. Como por ejemplo, el sistema solar es el primer sistema dinámico que se estudió utilizando el cálculo, que es la principal herramienta que utilizamos hoy en día. Si usted quiere, la idea es la siguiente: si usted quiere predecir la posición de los planetas en cualquier tiempo, usted necesita saber la posición de los planetas en un tiempo pasado, que usted considera como el tiempo inicial. En general, los sistemas dinámicos están sometidos a fuerzas que varían en el tiempo. Otro ejemplo es una bicicleta, como ven en la derecha. Imagínense que usted está en reposo en tiempo igual cero y que usted quiere saber cuál es la posición de esa bicicleta después de 10 segundos. Entonces, si usted quiere saber cuál es esa posición depende de todo el historial de las fuerzas que usted aplicó mientras pedaleaba hasta este tiempo. Entonces, por ejemplo, la fuerza puede ser la fuerza que se ve en verde, donde usted pedaleó más o menos constantemente con la misma fuerza. Entonces es una fuerza constante. Si la fuerza, por ejemplo, es la fuerza que usted ve en negro, que es constante, después te crece a cero, después sube y después baja, usted va a tener una posición diferente de la bicicleta. Entonces la idea es que si usted quiere saber cuál es la posición de esa bicicleta después de 10 segundos, usted tiene que saber cuál es el historial de las fuerzas que usted aplicó entre un tiempo determinado, en este caso 0, hasta el tiempo que usted quiere determinar. Entonces, la idea es que la respuesta en un tiempo determinado depende de las fuerzas o el estado del sistema en tiempo pasado.
y eso es la definición de un sistema dinámico. En esta clase vamos a aplicar esa definición para sistemas estructurales. Los efectos dinámicos son el resultado entre la interacción entre las fuerzas aplicadas, por ejemplo, su amplitud o magnitud, su dirección, qué tan rápido varía en el tiempo, su contenido de frecuencia, y propiedades intrínsecas del sistema. En el caso de estructura, principalmente la masa, elasticidad o rigidez y el amortiguamiento. Y vamos a hablar un poco más de detalle sobre eso en los próximos slides. En el caso de que la respuesta se estabilice o no varíe en el tiempo, entonces se considera que el sistema es estático. Entonces los sistemas estáticos son un caso específico de sistema dinámico en que la respuesta no está variando significativamente en el tiempo. Un ejemplo de un sistema estructural dinámico es cuando usted tiene, por ejemplo, un edificio como el que se ve en la izquierda aquí, sometido a movimiento en la base. Si usted somete ese edificio a una aceleración de la base, como la que se ve en la gráfica, entonces usted va a tener un desplazamiento del techo que varía en el tiempo. Entonces, si usted quiere determinar el desplazamiento de un tiempo dado, en cualquier tiempo dado, va a depender de la aceleración completa hasta ese tiempo. Y por eso ese sistema es un sistema dinámico. Como le mencionaba anteriormente, los efectos dinámicos son resultado de la interacción de la propiedad de la carga y de la estructura. La propiedad de la carga principales son, como acabo de mencionar, son su magnitud, su dirección y el contenido de frecuencia, o qué tan rápido la carga varía en el tiempo. Y la propiedad de la estructura son la inercia, rigidez y amortiguamiento. Vamos a comenzar a hablar un poco de la característica de la fuerza. Las cargas que causan efectos dinámicos en estructuras, las principales que vamos a discutir son, por ejemplo, los efectos inducidos por el viento. Son muy importantes en estructuras flexibles, edificios esbeltos, puentes, etc. Y tienden a causar vibraciones excesivas y problemas de serviciabilidad. Otros efectos son los efectos inducidos por olas, que obviamente varían en el tiempo, y los efectos inducidos por explosiones, que ocurren en intervalos de tiempo bien cortos. Y vamos a ver algunos ejemplos sobre eso. Otras cargas que causan efectos dinámicos son los terremotos, que de acuerdo a la aceleración del suelo pueden causar diferentes efectos en la estructura. El principal problema es la complejidad de los mecanismos que causan los terremotos, lo cual resulta en una incertidumbre sobre la aceleración del suelo. Esto hace que la definición de la carga de diseño sea un poco difícil. Estas cargas que acabo de discutir son las principales que causan efectos dinámicos en estructuras y son cargas que varían en el tiempo, como le acabo de mencionar, su dirección, magnitud y contenido de frecuencia. El segundo aspecto que caracteriza la respuesta dinámica son características de la estructura, por ejemplo, su inercia, rigidez y amortiguamiento principalmente, y por eso vamos a hablar un poco sobre esas características. La primera es la inercia, que es uno de los principales efectos de la masa, y es la resistencia de un objeto a cambiar su movimiento o a ser acelerado. Esencialmente, si usted quiere acelerar o cambiar la velocidad de un objeto, mientras más masa tenga el objeto, más fuerza usted tiene que aplicar. Entonces, ese producto de masa por aceleración es la inercia, que es lo que Newton definió como una fuerza innata de la materia, esencialmente. La segunda característica es la rigidez, o la capacidad de resistir esfuerzos y deformación. Usted tiene, por ejemplo, el ejemplo tradicional es el ejemplo de un resorte. Tiene un resorte, usted aplica un peso, mide la deformación. Usted aplica otro peso, mide la deformación. Si usted hace eso con diferentes pesos y usted grafica las fuerzas y los desplazamientos, usted obtiene una línea recta, como la que se ve en esta gráfica a la derecha. La relación entre la fuerza y el desplazamiento es proporcional y la constante de proporcionalidad es la rigidez. Y esto es lo que se conoce como la ley de Hooke. Ese es el ejemplo tradicional de un resorte. Entonces, hay una analogía entre sólido deformable y resorte, y es la siguiente. Si usted tiene, por ejemplo, una viga en voladizo, como la que se ve en la gráfica a la izquierda, la relación entre la carga aplicada y la deformación vertical de la viga es, como ustedes saben de resistencia de materiales o análisis estructural, es 3i entre L al cubo por la deformación es igual a la carga aplicada. Entonces, como ustedes pueden ver, esa ecuación es muy similar a la ecuación de un resorte si ustedes definen 3i entre L al cubo como la rigidez.
¿Qué quiere decir eso? Que usted puede modelar o puede representar como un resorte equivalente cualquier sólido deformable. Entonces lo que vamos a hacer en esta clase, una y otra vez, o sea que tenganlo bien en cuenta, es que vamos a representar sólido deformable, como el que se ve en la izquierda, por un resorte equivalente, como el que se ve en la derecha, donde la rigidez está dado por cualquier relación que tenga el sistema determinado entre la fuerza aplicada y el desplazamiento. Entonces, en este caso, la rigidez equivalente, como le mencioné, es 3i entre L al cubo. Entonces, cada vez que usted ve un resorte en esta clase, como el que se ve ahí en la derecha, tiene que tomar en cuenta que hay un sólido deformable que tiene características equivalentes a este resorte. Y eso es bien importante resaltar porque vamos a estar trabajando mucho con resortes. Pero lo que tienen que tener siempre en mente es que detrás de ese resorte hay un sólido deformable. Como la relación entre fuerza y deformación en las estructuras es lineal, vamos a trabajar principalmente con sistemas lineales, la relación entre cualquier carga y cualquier deformación va a ser una relación de esa forma, como la fuerza es igual a una constante de rigidez por la deformación. Y esa constante de rigidez va a ser la rigidez del resorte equivalente. La última propiedad que define la respuesta dinámica de estructuras es el amortiguamiento, que es la capacidad de disipar energía bajo cargas cíclicas. Existen diferentes fuentes de amortiguamiento en estructuras, principalmente fricción interna, fricción en las conexiones, fricción entre elementos estructurales, etc. Normalmente es muy difícil modelar todas esas fuentes de amortiguamiento de manera analítica. Entonces lo que vamos a usar es un modelo aproximado, como vamos a discutir en el próximo slide. Entonces, el modelo de disipación de energía que vamos a utilizar es el amortiguador viscoso. Un dispositivo con el amortiguador viscoso es un dispositivo con alguna característica de disipación que son las que mencionamos anteriormente, principalmente fricción. En el caso del amortiguador viscoso, es un dispositivo como el que se muestra en esta gráfica, en esta foto a la derecha. Es un cilindro que tiene un agujero y está sumergido en un fluido, que puede ser aire. Y un ejemplo de cuando es aire es la bomba de inflar, por ejemplo, una bicicleta, esencialmente se comporta como un amortiguador viscoso, donde el fluido es aire. La fricción en el amortiguador viscoso se genera en las paredes, o sea, en la pared, en los agujeros, cuando el fluido fluye en los agujeros, se genera esa fricción y eso es lo que genera esa disipación de energía. Resulta que la fuerza resistiva depende de la velocidad del pistón. O sea, si ustedes se imaginan una bomba de aire como la de una bicicleta, mientras más rápido te tratan de presionarla, más fuerza la bomba le ejerce en su mano. Entonces, por eso la fuerza es proporcional, en el modelo va a ser proporcional a la velocidad. Algunos ejemplos donde se usa un amortiguador viscoso es en la suspensión de los vehículos, como se puede ver en esta foto. Se puede utilizar también en sistemas estructurales para reducir la respuesta, como estos amortiguadores que se encuentran en este marco. Y también se utiliza mucho en el baúl de un vehículo. Por ejemplo, como ven en esta foto aquí, el amortiguador está en el baúl del vehículo. Si el amortiguador no estuviera ahí, lo que ocurriría es que cuando el baúl tiene un resorte, que cuando usted tratara de cerrar el baúl se cerrará con gran velocidad. Entonces lo que hace el amortiguador es que reduce la velocidad con que el baúl se cierra. Y otro ejemplo bien que se ve mucho es en la puerta. La puerta que tiene un sistema de controlar qué tan rápido la puerta se cierra, tiene un amortiguador también. Como le mencioné, en el modelo del amortiguador viscoso, la fuerza resistiva, o sea, la fuerza que el dispositivo le ejerce en su mano cuando se trata de moverlo, es proporcional a la velocidad. Y el coeficiente de proporcionalidad es el coeficiente de amortiguamiento. Es una relación muy parecida, como ustedes se dan cuenta, a la ley de Hooke, que relaciona la fuerza y el desplazamiento de un sólido deformable o de un resorte. Muy parecida, lo único que en vez de ser proporcional al desplazamiento, es proporcional a la velocidad. El amortiguamiento viscoso es utilizado principalmente porque es un modelo fácil de analizar, de manejar analíticamente. En general las predicciones son aceptables, son muy buenas, pero tienen ciertas características que no coinciden con resultados experimentales. Pero son aceptables los resultados que se obtienen en el modelamiento utilizando un amortiguador viscoso. Pero la principal razón es porque es fácil de analizar analíticamente, como le mencioné.
El objetivo de la clase, entonces, dado las diferentes fuentes que generan los efectos dinámicos, es estimar los esfuerzos o sus resultantes inducidos por cargas dinámicas. Un ejemplo, por ejemplo, sería el análisis dinámico de un edificio como el que se ve en la izquierda. Usted tiene un sistema y usted tiene una aceleración del suelo que usted quiere estimar las demandas que produce esa aceleración. Entonces, lo que usted hace en ese caso es que usted desarrolla un modelo y aplica la aceleración al modelo. Entonces, cuando usted aplica la aceleración del suelo, eso le va a dar un historial, por ejemplo, del cortante basal, del desplazamiento en el techo y de cualquier otra cantidad que usted esté interesado en determinar. Entonces, la idea es que usted pueda determinar el historial de cualquier demanda de acuerdo a una carga que usted aplique. Ese es el objetivo de la clase, que usted aplique una carga dada, una carga dinámica, que usted pueda usar en un modelo para estimar la demanda que va a producir esa carga en la estructura. Entonces, ¿cómo vamos a calcular los esfuerzos y las resultantes en el modelo estructural? Para eso necesitamos saber la configuración deformada del modelo en cualquier tiempo. Acuérdense que lo que usted está usando es el modelo, o sea que la configuración deformada es del modelo. Entonces, usted necesita saber la configuración deformada del modelo en cualquier instante de tiempo. Y basado en esa configuración deformada, usted puede calcular esfuerzo, puede calcular momento, axial, cortante, toda la cantidad que necesitan para diseñar. Para especificar la configuración deformada, usted usa lo que se llama grado de libertad, que usted debe estar familiarizado de análisis estructural, por ejemplo. Entonces, grado de libertad son coordenadas independientes que usted utiliza para especificar la configuración deformada de la estructura. Entonces, basado en esa configuración deformada, es que usted va a calcular los esfuerzos y los momentos, cortante, axial y toda la cantidad de, como le dije, que necesita. En los sistemas estáticos, los grados de libertad dependen de los elementos estructurales que usted utilice y de la condición de carga y las condiciones de apoyo o de borde. Por ejemplo, la viga en voladizo que se ve en la izquierda tiene una carga aplicada al final. Esa viga tiene 3 grados de libertad. Lo que quiere decir es que para especificar la deformada de esa viga, usted solamente necesita 3 cantidades. Los 2 desplazamientos, vertical y horizontal, y la rotación al final. En el caso de que usted tenga 2 cargas aplicadas, como se ve en la figura de la derecha, 2 cargas verticales, entonces usted necesita 3 grados de libertad más para poder especificar la deformada de esa viga. Entonces en este caso serían 3 grados de libertad en cada punto de aplicación de la carga. Entonces ese modelo tiene 6 grados de libertad. Entonces los grados de libertad dependen de la carga aplicada, dependen de las condiciones de apoyo, dependen de la estructura, de los elementos estructurales, entre otros. En el caso de sistemas dinámicos, resulta que la masa está distribuida. Entonces, como la masa está distribuida continuamente en el modelo, hay que discretizarla. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se definen grados de libertad diferentes a los del sistema estático. Entonces, en adición a los grados de libertad del sistema estático, hay que añadir grado de libertad para cada punto que tiene una masa en grado de libertad. Entonces, lo que se hace es que se separa el miembro en elementos, de acuerdo, como se ve en esta gráfica aquí, de acuerdo a los grados de libertad asignados con masa. Entonces, en este caso, por ejemplo, este modelo tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 nodos con masa y una carga aplicada al final. Entonces, usted necesita grado de libertad en cada uno de esos nodos para especificar la configuración deformada de esa viga. Vamos a ver distintos métodos para discretizar la masa y el más simple es usar masa tributaria y vamos a hablar un poco más sobre eso ahora. Masa tributaria consiste, bien sencillo, simplemente usted divide la viga en un sinnúmero de segmentos y asigna la masa dividiendo los elementos, por ejemplo, mitad y mitad. Entonces, este elemento, por ejemplo, el elemento donde está la masa 2, tiene asignada la masa de la mitad a la izquierda y la mitad a la derecha. O sea, simplemente se divide el elemento y se asigna la masa de acuerdo a lo que corresponde a esa área. En el caso de este marco, por ejemplo, que está aquí abajo a la derecha, este pórtico, lo que se hace es que se divide, por ejemplo, las vigas en la columna, mitad y mitad, y a cada nodo se le asigna la masa tributaria a esa área que corresponde a dividir los elementos en mitad. Es el método más sencillo de asignar la masa,
Vamos a ver otro método que se basa en conceptos de energía más adelante, pero es inicialmente así que lo vamos a hacer, hasta que veamos los otros métodos. Si usted se imagina discretizando el elemento en más y más diferentes pequeños elementos, aumentando la discretización como se ve en el eje vertical, entonces, si usted aumenta hasta infinito de elementos, en el límite usted llega a una ecuación diferencial parcial que describe la propagación de la onda en ese elemento. Es un modelo de masa distribuida y no vamos a apuntar mucho sobre eso en la clase, pero es el modelo, es el mejor modelo que usted puede desarrollar que incluya el efecto de que la masa está distribuida en el modelo. La propagación de ondas se utiliza mucho para modelar el movimiento del suelo, por ejemplo, en ingeniería de suelo. Entonces vamos a hablar un poco de dinámica de partículas y de cuerpos rígidos, porque esas son las ecuaciones que vamos a utilizar para modelar la estructura. Ustedes saben de física, cuando dieron física en grado, cuando dieron dinámica de cuerpos rígidos, que para una partícula, por ejemplo, que consiste en que la masa está concentrada en un punto, existen dos ecuaciones para que gobiernen el movimiento de esa partícula. Sumatoria de fuerza en X igual a masa por aceleración en X, como ven en esta ecuación aquí. Sumatoria de fuerza en Y es masa por aceleración en Y, donde AGX es la componente del vector de aceleración en X y AGY es el componente de aceleración en Y. Entonces, esas dos ecuaciones describen la aceleración de una masa que está concentrada en un punto. En el caso de que usted tiene un cuerpo rígido, no deformable, o sea que la distancia entre las partículas no varía, las ecuaciones necesitan una tercera ecuación. Las dos ecuaciones de traslación son esencialmente la misma. Sumatoria de fuerza en X igual a masa por la aceleración en X del centro de masa y en Y igual. Lo que necesita es una tercera ecuación que describa la rotación del cuerpo rígido. Y esa ecuación es esta ecuación que ustedes ven aquí. Sumatoria de momento con respecto al centro de masa, donde G es el centro de masa, es el segundo momento de inercia con respecto a ese eje por la aceleración angular. Como le mencioné, esta vez de parte de una clase de dinámica de cuerpos rígidos, ustedes deberían haber tomado en grado. IG aquí es el momento de inercia o el momento de masa con respecto al eje G, y alfa es la aceleración angular del sólido. Esta ecuación se puede reescribir de la siguiente manera, con respecto a un punto arbitrario A. Sumatoria de momento en A es igual a la aceleración angular por ese momento con respecto a G, más o menos de acuerdo a la convención de signo, la masa por la magnitud del producto vectorial de un vector que va desde el punto A a G, ese vector RGA, y la aceleración del punto G. Si el punto A es fijo, entonces esta ecuación que ven aquí se simplifica a esta ecuación que se ve aquí. Sumatoria de momento con respecto a A es la inercia con respecto a A por la aceleración angular. Como le mencioné, el capítulo 2 del libro abunda un poco más sobre dinámica de cuerpos rígidos, pero no vamos a abundar mucho sobre esto porque esto es parte de otra clase. Entonces no podemos durar mucho tiempo en eso. Para aplicar esas ecuaciones se utilizan los diagramas de cuerpo libre, como recordarán de dinámica de cuerpos rígidos. Entonces, un diagrama de cuerpo libre se elabora de la siguiente manera. Primero se asume una configuración deformada del sistema acelerando en la dirección de la coordenada positiva. Es el primer paso. Segundo, se aíslan los distintos componentes del sistema, se muestran las fuerzas que actúan en cada uno, incluyendo las fuerzas que conectan los diferentes sistemas, elementos, miembros del sistema, y se aplica la ecuación de movimiento a cada componente. Entonces, en pocas palabras, como ven en este ejemplo que está aquí en la derecha, es lo siguiente. En el primer paso, es este gráfico que ven aquí, se asume una configuración deformada del sistema. Usted puede asumir cualquier configuración deformada. Se muestran las fuerzas que actúan en el sistema, que es este gráfico que se ve aquí. Y finalmente se aplican las ecuaciones de movimiento a cada uno en cada dirección. Por ejemplo, sumatoria de fuerza en X, en Y y sumatoria de momento. Entonces, en este caso, aplicando la ecuación, resulta en estas dos ecuaciones simultáneas en X y θ. No voy a abundar mucho sobre esto, pero es simplemente aplicación de la ecuación de movimiento al diagrama de cuerpo libre, donde se muestran todas las fuerzas.
Vamos a hablar ahora un poco de estructuras modeladas como sistema de un grado de libertad. Cuando digo un grado de libertad, lo que quiero decir es que estoy asumiendo que la configuración deformada del sistema se puede representar por una sola coordenada. En este caso, por ejemplo, en estos dos ejemplos que se ven aquí, es el desplazamiento lateral U en el tope de ese sistema. En la izquierda se ve un depósito de agua vacío. Digo vacío porque si estuviera lleno, hay una parte de la interacción entre el agua y la estructura que complica un poco la jugada. Pero es vacío, está vacío. Entonces, en la derecha se ve una plataforma de petróleo donde la mayoría de la masa está concentrada en el tope. Entonces, por eso, ese sistema se puede modelar como un sistema de un grado de libertad, por lo menos como un modelo inicial, digamos. Entonces, hay una carga lateral aplicada en ese grado de libertad. Esa carga es la carga de viento, en este caso, que le estamos llamando F de t. Noten que estoy recalcando que las funciones son funciones del tiempo. El desplazamiento es una función del tiempo porque la carga aplicada es una función del tiempo. Y aquí se ve la dirección del viento, por ejemplo, de izquierda a derecha. El modelo de un grado de libertad sirve como un modelo inicial para tener una idea del problema, para entender un poco mejor el problema. Y sobre todo sirve de base para modelar sistemas de múltiples grados de libertad. Lo que vamos a ver más adelante es que los sistemas de múltiples grados de libertad se pueden descomponer en muchos sistemas de un grado de libertad. Entonces, la importancia de estudiar sistemas de un grado de libertad es dos partes. Primero, que sirve como modelo inicial, que es fácil de manejar analíticamente. Y el segundo es que el análisis de sistemas de múltiples grados de libertad se puede descomponer en el análisis de muchos sistemas de un grado de libertad. Y vamos a hablar un poco más de eso más adelante. En el caso, por ejemplo, de este sistema, en este ejemplo, tenemos en la izquierda el depósito, aquí por ejemplo, F de t, la carga aplicada, U, el desplazamiento lateral. Eso se puede modelar como una viga en cantilever o un modelo con una rigidez lateral equivalente a la rigidez del depósito. Entonces, una vez usted obtiene el desplazamiento máximo de la estructura, recuérdense que U, el desplazamiento lateral, es una función del tiempo. La idea es que queremos buscar cuál es el máximo desplazamiento, porque ese desplazamiento va a generar la máxima demanda. Entonces, si usted encontró, por ejemplo, U max como el máximo desplazamiento lateral, entonces después de eso lo que usted hace es que usted aplica una carga que es la rigidez por ese desplazamiento y esa es la carga lateral equivalente, que va a generar el cortante máximo y el momento flector máximo. Y esa cantidad, obviamente, son las que ustedes necesitan para diseñar el sistema. Tiene cortante máximo y momento flector máximo. Como le mencioné anteriormente, ese modelo lo vamos a representar como este modelo en la derecha. Un resorte con una rigidez equivalente a la rigidez del modelo, la masa concentrada en un punto, el desplazamiento lateral U aquí y la carga lateral F. Entonces, cuando veamos este modelo de resorte equivalente, usted tiene que tener en mente que lo que estamos representando es este modelo que tiene la elasticidad distribuida y la masa concentrada en un punto. K, en este caso la rigidez del resorte, es la relación entre el desplazamiento y una fuerza estática aplicada en el modelo, aplicada en el grado de libertad. Y para encontrar K, generalmente vamos a tener que usar análisis estructural, por eso le mencionaba que análisis estructural es un requisito de la clase, porque para encontrar K, usted tiene que aplicar una carga estática en el grado de libertad y encontrar el desplazamiento que produce esa carga, para así encontrar la rigidez. M es la masa concentrada en el grado de libertad. Como le mencioné, hay diferentes métodos para asignar la masa, pero inicialmente vamos a usar masa tributaria. Vamos a asignar la masa de acuerdo a dividir el elemento en mitad y mitad. Después, más adelante, vamos a ver métodos energéticos, donde se puede utilizar conceptos de conservación de energía, de trabajo virtual, entre otros, para buscar la masa equivalente que se debe aplicar. El objetivo es el siguiente. El objetivo de la clase es fundamental. Dado f de t, una función que depende en el tiempo, o sea, una carga, calcular, eso debe ser u de t, no x de t. Calcular u de t, o sea, el desplazamiento lateral o el desplazamiento del grado de libertad, para determinar las resultantes máximas del modelo. Y en base a eso se hace un diseño. Entonces, eso es el objetivo de la clase.
En el caso de sistemas de múltiple grado de libertad, son sistemas que necesitamos más de una coordenada. O sea, por ejemplo, imagínate que usted tiene este pórtico que se ve en la izquierda, un pórtico de concreto. Para modelar ese pórtico, usted necesita más de un grado de libertad. ¿Por qué? Porque cuando usted lo modela, como el pórtico que se ve en la derecha, usted necesita un desplazamiento lateral, un desplazamiento vertical y una rotación para describir la deformada de ese modelo. Como le mencioné, la parte fundamental es que el análisis dinámico de sistemas de múltiple grado de libertad se puede descomponer en el análisis de varios sistemas de un solo grado de libertad. Y por eso en la primera parte el análisis de sistema de un grado de libertad es tan importante. Esta deformada, aquí se puede ver la deformada del pórtico. Entonces, como le mencioné, para representar esa deformada se necesita especificar la rotación y el desplazamiento de todos los nodos. Y por eso es que se necesita más de un grado de libertad. En el caso del sistema de múltiple grado de libertad, la elasticidad está caracterizada por la matriz de rigidez. O sea, en vez de tener una constante de rigidez, como teníamos anteriormente, ahora lo que tenemos es la matriz de rigidez, que ustedes saben cómo obtener de su clase de análisis matricial de estructuras. La columna I de esa matriz son todas las fuerzas necesarias para producir un desplazamiento unitario en el grado de libertad I con todos los otros restringidos. O sea, te restringe todo el grado de libertad y busca las fuerzas que se generan en la estructura cuando usted impone un desplazamiento unitario en ese grado de libertad. Es simétrica, como ustedes saben, por un caso especial del teorema de Maxwell-Betty. Es definida positiva o equivalentemente todos sus autovalores son positivos. Y esencialmente, para caracterizar la elasticidad del sistema, necesitan encontrar esa matriz. Para reducir los recursos computacionales, generalmente lo que se hace es que se reduce el número de grados de libertad. Se utiliza lo que se conoce como condensación estática, ustedes se acuerdan de análisis estructural, y para eliminar los grados de libertad que no tienen masa y que no tienen carga dinámica aplicada. En el caso de grado de libertad con masa, pero sin carga dinámica, se utiliza lo que se llama condensación dinámica, y vamos a ver más sobre eso más adelante. Por último, volviendo de nuevo al ejemplo que mencioné anteriormente, lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Lo que vamos a hacer es que vamos a buscar cuál es el desplazamiento U producido por diferentes fuerzas F. Ese es el objetivo. O sea, ustedes tienen este modelo que está aquí, de resorte equivalente, y la pregunta es, si yo aplico una fuerza dada, ¿cuál es el desplazamiento de ese resorte, de ese grado de libertad? Y eso es equivalente a encontrar el desplazamiento lateral del modelo. Y eso es lo que vamos a hacer a partir de ahora. Como mencionábamos anteriormente, vamos a iniciar con el análisis de sistemas de un grado de libertad. El primero que vamos a analizar es el siguiente. Es un sistema sin amortiguamiento. Como mencionamos anteriormente, la vamos a representar de la siguiente manera. Una masa con un resorte, rigidez K y un desplazamiento lateral U de T, carga aplicada F de T. Entonces, ese es el sistema sin amortiguamiento, solamente el resorte. Recuérdense que el resorte representa la elasticidad de un sistema deformable, de un sólido deformable, de una estructura deformable, El resorte representa la elasticidad de una estructura deformable. No hemos incluido amortiguamiento y, como mencioné, lo que tienen que tomar en cuenta es que este resorte representa la deformabilidad de una estructura. U es el grado de libertad, y es el desplazamiento, que puede ser una traslación o rotación, de una coordenada que hemos tomado como referencia. F de T es la carga aplicada, carga dinámica aplicada. El primer caso que vamos a estudiar es vibración libre.
Vibración libre quiere decir que la carga aplicada es 0. Esta carga es igual a 0. Entonces, ustedes se preguntarán, pero si la carga es 0, ¿qué está haciendo la estructura vibrar? Recuérdense que U es desplazamiento de una coordenada. Recuérdense que es una función del tiempo, porque la carga, dijimos que es una función del tiempo. Por eso es una carga dinámica y por eso el sistema es un sistema dinámico. Ustedes se preguntarán, si la carga es 0, ¿qué hace la masa, en este caso, que representa la inercia de la estructura? ¿Qué hace la estructura vibrar? Bueno, son las condiciones iniciales. Entonces, la vibración, voy a poner aquí, vibración libre, quiere decir vibración debido a condiciones iniciales. Condiciones iniciales. Estas pueden ser un desplazamiento inicial o una velocidad inicial. Desplazamiento inicial, velocidad inicial. El punto encima de la variable es una derivada con respecto al tiempo. Así como nota. Un punto encima de la U significa que es la derivada del desplazamiento con respecto al tiempo. O en otra palabra, la velocidad. Velocidad. Entonces, un desplazamiento inicial o una velocidad inicial hacen la estructura vibrar. Entonces, un desplazamiento inicial es como que usted deforme la masa a un valor dado, U0, y usted la suelta. Entonces, la masa va a vibrar. Es como que usted deforme esto, un desplazamiento dado, y lo deje ir. Entonces, la masa va a comenzar a vibrar. La velocidad inicial es equivalente a cargas de impacto, como vamos a ver más adelante. Una velocidad inicial corresponde a cargas aplicadas en periodos de tiempo corto. Entonces, cargas que se modelan como velocidad inicial, explosiones. O sea, si tiene, por ejemplo, una explosión, usted puede modelar esa carga como una carga que ocurre en un tiempo bien corto. O sea, si esta es una función del tiempo y esta es la carga, f de t, si en un intervalo de tiempo bien pequeño ocurre una carga que sube así bastante, esa carga es característica de explosiones. La carga es bien grande y ocurre en un intervalo de tiempo bien pequeño. Esa carga se modelan como una velocidad inicial y vamos a ver por qué más adelante. Entonces, ahora lo que queremos es analizar este sistema. Entonces, vamos a borrar aquí. Por cierto, yo voy a estar borrando. O sea que mi recomendación es que ustedes escriban las cosas que yo voy escribiendo en limpio para que ustedes puedan, es más fácil seguirlo en limpio que en la pizarra, porque yo voy a estar escribiendo y borrando. Entonces, lo primero que vamos a hacer es un diagrama de cuerpo libre. Como dije anteriormente, primero se asume el sistema deformado en una configuración dada. Por ejemplo, en este caso, vamos a asumir que esto se ha deformado de esta manera. Está la masa y este es el desplazamiento U. Vamos a otro color. Este desplazamiento de aquí a aquí es U. Recuerden que esa coordenada es a partir del instante que la masa está sin vibrar. O sea que en esta configuración está la configuración sin deformación. Configuración sin deformación. El desplazamiento ahí, el valor de esa variable es 0, U es 0. En este caso, la configuración deformada, la masa está deformada y U de t es el desplazamiento con respecto a esa posición que es 0, cuando U es 0.
y ese es un desplazamiento dado. U de t en este caso, en ese instante, es diferente de 0, porque está deformado. Entonces vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre. Vamos a hacer aquí a la derecha. Si hacemos un diagrama de cuerpo libre de ese sistema, diagrama de cuerpo libre, se ve de la siguiente manera. Como dijimos, lo que vamos a hacer es que vamos a aislar los diferentes componentes, en este caso, la masa. Que vamos a tener la masa y vamos a tener la fuerza actuando, la fuerza del resorte. Vamos a tener el resorte, una fuerza en el resorte, que yo le llamé aquí FR. Y la fuerza actuando en la masa. Entonces esa fuerza es la fuerza debido a la elasticidad del resorte. Y como sabemos anteriormente, FR es KU. Debido a la ley de Hooke. Ley de Hooke. Pero en este caso, esa K representa la elasticidad de un sistema deformable, de una estructura deformable. Entonces, si aplicamos la ecuación de equilibrio dinámico, según la ley de Newton, en esta masa, tenemos sumatoria de fuerza en U es igual a la masa por la aceleración. Y como la única fuerza actuando es esta aquí, entonces tenemos menos FR es igual a MU de aceleración. Recuérdense que el punto es derivada con respecto al tiempo, o sea que 2 puntos es aceleración, la aceleración de la masa. Entonces tenemos aquí menos KU y reorganizando esa ecuación, lo podemos poner aquí abajo, tenemos la ecuación de movimiento de la masa. Esa ecuación describe el movimiento de esa masa. Y para resolverla se necesitan las condiciones iniciales. U en 0 es igual a U0 y la derivada en 0 es V0. Desplazamiento inicial, velocidad inicial. Estas son las condiciones iniciales. Condiciones iniciales. Condiciones iniciales. Entonces, esta ecuación, como lo mencioné, gobierna el desplazamiento de la masa. Es una ecuación diferencial. Recuérdense que los puntos son derivados con respecto al tiempo. Es una ecuación diferencial lineal. Ecuación diferencial lineal de segundo orden. Porque la derivada más alta es la segunda derivada. Una ecuación diferencial lineal de segundo orden. Entonces, la solución de esa ecuación nos va a dar la vibración de la masa, que es la vibración libre. Y como les dije, es libre porque la fuerza es 0. Es la vibración que es producida por las condiciones iniciales únicamente. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es resolver esa ecuación. Entonces, vamos a borrar todo. Esto está cubierto, por cierto, en el capítulo 4 del libro. Este es el capítulo 4. El primer capítulo es una introducción. El segundo capítulo discute dinámica de cuerpos rígidos. Como le mencioné, no es parte de esta clase, sino que ellos lo cubren como un resumen, para que ustedes tengan una idea, tengan un resumen de lo que ustedes dieron en esa clase. El capítulo 3, vamos a volver al capítulo 3 más adelante, y estamos iniciando en el capítulo 4, que es la vibración libre del sistema de un grado de libertad sin amortiguamiento. Como le mencioné, como voy a estar borrando, idealmente yo les recomiendo que ustedes tomen, que todas esas notas que yo voy a estar copiando, ustedes compren un cuaderno y la van copiando ahí. Difícilmente ustedes pueden aprender dinámica basada en video, o sea, en mi opinión. Ustedes tienen que escribir y hacer muchos problemas, muchos problemas.
La tarea lo va a ayudar con eso. Entonces, volviendo a la cuestión de movimiento. Masa por aceleración, esa es la inercia, más la rigidez del resorte por el desplazamiento, igual a 0. Eso es para t en un intervalo de 0 a t. Entonces, lo que estamos asumiendo es que cuando la masa está sin moverse, sin vibrar, es el tiempo 0, y estamos analizándolo en un tiempo de 0 a t, un intervalo de 0 a t. Con condiciones iniciales, vamos a ponerla aquí, u en 0 es igual a u0, desplazamiento inicial, y la velocidad inicial, v0, velocidad inicial. Y como le mencioné, un caso de la velocidad inicial es cuando usted, por ejemplo, impacta, una carga de impacto en la estructura, como una explosión. ¿Ok? Entonces, lo que estamos buscando ahora es una función. La función u tiene que tener una característica que sea una función tal que cuando usted tome dos derivadas le dé la misma función. O sea, la única forma de que una función pueda resolver esta ecuación diferencial es que si la función usted le tome dos derivadas y haya una constante por medio, le dé la misma función, de manera que cuando se sumen estas dos cosas se cancelen y sea igual a 0. Entonces, una función que tiene esa característica es la función exponencial. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a tratar una solución de la siguiente forma, de la forma exponencial. U de t es igual, yo le llamé a esa constante, es b y a. b e a la t. Una función exponencial. Donde a y b son constantes, donde a y b son constantes diferentes de 0. ¿Por qué digo que son diferentes de 0? Bueno, si a es 0, e a la 0 es 1 y tenemos u de t es b, pero b no satisface la ecuación diferencial, ¿verdad? Porque tendríamos masa, 2 derivadas de b sería 0 porque es una constante, o sea que eso se va, más kb es igual a 0. O sea que si b es 0, si a es 0 y b no es 0, entonces esta cantidad es diferente de 0, o sea que no satisface la ecuación. Si b es 0, obviamente tenemos u de t 0, que es una solución trivial, o sea, no estamos interesados en una solución trivial, donde la respuesta es 0. Entonces, esa es la función que vamos a tratar. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a sustituir esa función en la ecuación diferencial. Entonces, la primera derivada de esa función es a b e a la t. La segunda derivada, respecto al tiempo, es a al cuadrado b e a la at. Entonces, vamos a sustituir este señor y este señor en la ecuación diferencial. Entonces, sustituyendo, nos da lo siguiente. Tenemos mb al cuadrado e a la at más bk e a la at es igual a 0. Entonces, tenemos lo siguiente, ¿verdad? Si sustituimos esta función aquí, está aquí, esta función aquí, agrupamos términos, entonces b e a la t es un factor común, lo agrupamos aquí, pero noten que b a la t es u de t, entonces esto es u de t. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que como u de t no es igual a 0, porque la respuesta es diferente de 0, porque estamos diciendo que estamos asumiendo que no hay nada, que no estamos interesados en la solución trivial, que es u igual a 0. Entonces eso quiere decir que este factor de aquí debe ser igual a 0. Entonces m al cuadrado, esto implica que m al cuadrado más k es igual a 0. Lo que implica que a, acuérdense que aquí el factor que no conocemos son a y b, recuérdense, b y a son la constante que no conocemos en la solución. Entonces, a es igual
resolvemos aquí, o sea, esto es menos k entre m, eso es a al cuadrado. Significa que a es igual a más menos, porque tal es un cuadrado, raíz de menos k entre m. Lo que implica que a es igual, esto es raíz de menos 1 por k entre m. Ustedes saben que la raíz de menos 1 es la unidad imaginaria. Raíz de menos 1 es i, la unidad imaginaria. Eso quiere decir que a es igual a más o menos i omega n, donde estamos llamando omega n, donde omega n es esa cantidad. Y vamos a ver más adelante por qué estamos definiendo esa cantidad como un valor. Vamos a escribirlo así, donde i es igual a raíz de menos 1, unidad imaginaria. Ok, entonces ya encontramos el valor de a. Ahora nos falta hallar el valor de b. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a sustituir los valores de a en la forma de la solución. O sea, vamos a borrar aquí. La forma de la solución. Como hay dos valores de a ahora mismo, más, menos y omega n, entonces tenemos que dividir eso en dos factores. U de t es igual, yo le llamé b1. b1 es a la i omega n t más b2 e a la menos i omega n t. De nuevo, esto es simplemente la solución el tipo de solución que asumimos, pero hay dos valores de a, más, menos y omega n. Recuérdense que el más o menos es porque si usted eleva al cuadrado una cantidad negativa, le va a dar la cantidad positiva, o sea que tienen que considerar los dos valores, positivo y negativo. Entonces tenemos dos valores de omega, dos valores de a, perdón, i omega n y menos i omega n, y entonces tenemos que descomponer este factor en dos factores. Estas dos cantidades, ahora b1 y b2, dependen de las condiciones iniciales. Dependen de las condiciones iniciales. Los valores b1, b2. Y eso es lo que vamos a buscar ahora. Cuando encontremos b1 y b2, ya vamos a tener la solución. Recuérdense que u de t nos da la vibración del sistema de un grado de libertad. En este caso, vibración libre. Entonces, esto depende de la condición inicial. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a decir, sabemos cuáles son las condiciones iniciales, que u en 0 tiene un valor que sabemos cuál es, y la derivada de u en 0 tiene un valor que sabemos cuál es. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a sustituir ese valor en esa ecuación. Entonces, lo que vamos a decir es que u en 0 es igual a u sub 0, que es nuestro desplazamiento inicial. Desplazamiento inicial, u sub 0. Y eso es igual, simplemente sustituyendo 0 aquí por el tiempo, b1 e a la 0, lo voy a poner, porque es la primera vez, lo voy a poner aquí, aunque sea trivial, más b2 e a la menos i omega n 0. E a la 0 es 1, ustedes saben, e a la 0 es 1. Entonces aquí nos obtenemos esta ecuación. U0 es igual a B1 más B2. Entonces, eso es, vamos a llamar la ecuación 1. La ecuación 2 va a ser la siguiente. La derivada evaluada en 0 es la velocidad inicial. La derivada evaluada en 0 es la velocidad inicial. Pero ¿qué pasa? La derivada de U es lo siguiente. Si esto es U, la derivada es bien sencillo. Es derivada con respecto al tiempo, aquí y aquí. Entonces, i omega n viene adelante. I omega n B1 e i omega n t más derivada del tiempo aquí. Entonces, menos i omega n B2
E a la menos I omega n t. Esa es la velocidad del oscilador. Entonces, sustituyendo el tiempo aquí por 0, nos da I omega n. Similarmente, a la 0 es 1, entonces I omega n B1, I omega n B1 menos I omega n B2. Y esta es la ecuación 2. ¿Verdad? Entonces, 1 y 2 son dos ecuaciones simultáneas en las dos variables B1 y B2. Dos ecuaciones, dos incógnitas. Entonces las resolvemos para encontrar B1 y B2. B1, okay. Simplemente le voy a dar el valor porque es bien fácil. O sea, simplemente ustedes pueden multiplicar esta ecuación, por ejemplo, por menos I omega n completa y se la suman a esta. Entonces se cancela B1, encuentran B2. O pueden multiplicar esta ecuación por I omega n, y eso es lo que yo hice ahora. Multiplican esta ecuación por I omega n, la suman a la segunda, entonces el término que tiene B2 se cancela y nos queda un término que solamente depende de B1. Entonces ustedes hacen eso, les da que B1 es igual a U0, el desplazamiento inicial, menos I B0 entre omega n, dividido entre 2. Y que B2 es igual a U0 menos, voy a cumplir entero, menos B1. Y eso es igual a U0 más I B0 entre omega n, entre 2. De nuevo, bien sencillo. Dos ecuaciones simultáneas, dos incógnitas. Incógnitas son B1 y B2, B1 y B2. Conocen U0, conocen B0. Simplemente resuelven las ecuaciones por B1 o B2. Bien sencillo, no tenemos que discutir mucho sobre eso, ustedes tienen que estar bien familiarizados. Cuando hacen eso, encuentran que B1 es este factor. B1 es igual a desplazamiento inicial menos I, velocidad inicial entre omega n, entre 2. Y B2, vamos a escribirlo un poco mejor. B2 es el mismo factor, pero con un signo positivo aquí. O sea, es el complejo conjugado de esa cantidad. Finalmente, ya lo que hay que hacer es sustituir estos valores de B1 y B2 en la solución, aquí. Y ya, y eso nos da la solución. Entonces vamos a hacer eso aquí. Ya ahora son simplemente detalles, o sea, lo que tienen que tomar en cuenta, o sea, tratar de seguir, que es lo que estamos tratando de calcular. Y lo otro son detalles. U de t, entonces, sustituyendo B1 y B2 en la ecuación anterior que acabo de borrar, nos da U0 menos I B0 entre omega n entre 2 por E a la I omega nt más el otro factor, vamos a borrar aquí, el otro factor que es B2, está ahí, U0 más I B0 entre omega n entre 2e a la menos I omega nt. Entonces, ustedes estarán viendo que en la solución, ya esa es la solución, pero en la solución vemos que hay una cantidad que son imaginarias. Aquí tenemos I, acuérdense que I es la unidad imaginaria, aquí tenemos I. Obviamente, la respuesta no es imaginaria, es un número real. Entonces, lo que tenemos ahora es que manipular un poco esta ecuación para llevarla a una cantidad real. Entonces, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a la identidad de Euler. Identidad de Euler, que es la siguiente. E a la I teta es igual a coseno de teta plus I seno de teta más I seno de teta. Y a la menos I teta es coseno de teta menos I seno de teta.
Entonces, lo que vamos a hacer ahora, ya ahora es manipulación, o sea, no estamos haciendo nada del otro mundo, simplemente vamos a manipular un poco eso para que nos quede un poco más limpio. Sustituyendo esta igualdad aquí, aquí, y esta de aquí, allá, nos queda lo siguiente. Lo voy a hacer aquí. Quiero tener suficiente espacio. Lo voy a hacer aquí. Esto es igual a, simplemente, ok, voy a copiar el valor. U0 entre 2 menos I B0 entre 2 omega n. Voy a copiar esa cantidad, coseno de omega nt más I seno de omega nt más el segundo factor y el segundo factor, coseno de omega nt. Simplemente estoy sustituyendo esta cantidad aquí y esta cantidad aquí. O sea, trivial. Allá aquí, allá aquí. Entonces ahora, lo que ustedes van a notar es que hay cantidades que se van a cancelar. Por ejemplo, esta cantidad menos I V0 entre 2 omega n coseno se va a cancelar. Esa es la misma cantidad, lo único con un signo positivo ahora. La misma cantidad. Cuando esto multiplica aquí y esto aquí, esos términos se van a cancelar. ¿Verdad? Este término de aquí, U0 entre 2, por ese componente, te tiene el signo positivo. Cuando este se multiplica aquí tiene el signo negativo, esos dos se van a cancelar. Pero quedan los términos que se cruzan, obviamente. O sea, queda este término por este término y este término por ese término. Entonces, como usted simplifique, o sea, usted multiplica los dos componentes por los dos factores y lo sume, le va a quedar lo siguiente. Le va a quedar que U de t es U0 coseno de omega nt más B0 entre omega n seno de omega nt. Y esa es la solución. Esa es la solución. Vibración libre de sistema de un grado de libertad sin amortiguamiento. Sin amortiguamiento. Esa ocasión depende claramente de la condición inicial, el desplazamiento inicial y la velocidad inicial. Y esta cantidad, acuérdense que omega n es la raíz de k entre m. Esa cantidad se conoce como la frecuencia natural, frecuencia circular natural de la estructura o del modelo en este caso. Y esencialmente define la personalidad de la estructura. Personalidad de la estructura. Decíamos anteriormente, en la introducción a la clase, que la dinámica, o sea, el efecto dinámico depende de dos factores. Los efectos de la carga y efectos que están relacionados a la estructura. Y los efectos relacionados a la estructura están relacionados a la propiedad de la estructura, la masa o inercia, la elasticidad y el amortiguamiento. Como no tenemos amortiguamiento en este sistema, lo que podemos ver es que la propiedad de la estructura que incide en los efectos dinámicos es esta relación entre la rigidez y la masa. Y se conoce como la frecuencia circular natural. Y en pocas palabras, o sea, en lenguaje coloquial, define la personalidad de la estructura para problemas dinámicos. O sea, cómo se comporta la estructura en problemas dinámicos está definido, o sea, su personalidad esencialmente, está definido por esa cantidad en un sistema de un grado de libertad. O sea, vamos a hacer un ejemplito para digerir un poco estos conceptos que acabamos de desarrollar. Un ejemplo sencillo. Y después seguiremos. Como les mencioné,
de nuevo, como he tenido que borrar, o sea, en esta clase voy a copiar y borrar, copiar y borrar. No creo que en un video, a menos que tenga memoria fotográfica prácticamente, que puedan seguir todo solamente basado en el video. O sea, mi sugerencia es que todo lo que yo voy escribiendo, ustedes lo vayan copiando en un papel de manera organizada, de manera que usted pueda ver todo, o sea, al mismo tiempo. Si no, va a ser un poco difícil. Entonces, un ejemplo sencillo. Imagínense que usted tiene una estructura que es de la siguiente manera. Es una viga en voladizo con una masa concentrada y la coordenada o el grado de libertad es el desplazamiento lateral. Esa estructura tiene una masa que por conveniencia la voy a decir que es 1 newton segundo cuadrado sobre metro, unidad de masa. Que la rigidez de esto, que es 3EI entre L al cubo, imagínense que es 1, de nuevo, por conveniencia, newton sobre metro, unidad de rigidez. Vamos a ponerle aquí K. Entonces, esto quiere decir que omega n, la frecuencia natural circular, es 1. De nuevo, simplemente por conveniencia, pudo haber sido cualquier otro valor. Entonces, lo que vamos a asumir es que esta estructura fue sometida, por ejemplo, a una explosión. Hubo una explosión por aquí que generó una velocidad inicial. Dijimos que el efecto de explosiones es generar una velocidad inicial. Entonces, por conveniencia, de nuevo, vamos a asumir que esa velocidad inicial es 1. U0, desplazamiento inicial es 0, y la velocidad inicial es 1 metro por segundo. Unidades que sean consistentes, o sea, estoy trabajando en newton y metro. Entonces, de nuevo, velocidad inicial, vamos a ver más adelante cómo calcular la velocidad inicial para cargas de impacto, pero esencialmente las explosiones, como le dije anteriormente, una explosión es equivalente, se puede modelar como una velocidad inicial. Entonces, desplazamiento inicial 0, velocidad inicial 0. Si sustituimos todos estos valores en la ecuacióncita que acabamos de encontrar para la respuesta de vibración libre, encontramos que el desplazamiento da por lo siguiente: U0 coseno omega nt más velocidad inicial entre omega n seno de omega nt. Entonces, como U0 es 0, este factor es 0. V0 es 1, la velocidad inicial es 1. Este señor es 1 y este señor es 1. O sea que esto da seno de t. Entonces, el desplazamiento de esa masa está dado por la función seno de t. Entonces, ¿cómo se ve eso? Eso se ve de la siguiente manera. Si eso es el tiempo y esto es u de t, el desplazamiento, la función tiene un máximo en 1, tiene un máximo en mínimo en menos 1. O sea que esa función se va a ver de la siguiente manera. Voy a dibujar dos ciclos. Viene así y después viene otro ciclo. El valor aquí es 3pi sobre 2. El valor aquí es pi sobre 2, claro. Y el valor aquí es 2pi. 2pi. Entonces, SU es la vibración de esa masa debido a una velocidad inicial. Entonces, por ejemplo, el máximo ocurre aquí cuando el valor de desplazamiento es 1. Cuando la posición del sistema es la siguiente en ese instante. Se tiene la viga en voladizo, está deformada así.
y ese desplazamiento es 1. Recuérdense que esto es el desplazamiento de la masa, o sea, en este tramo la masa está en desplazamiento positivo, en este tramo de aquí, desplazamiento negativo, o sea que aquí la masa o el voladizo está en esta posición, donde esto es U menos 1. La masa se mueve a la derecha, después se mueve a la izquierda, a la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda. O sea, como esto vibra, es que esto se mueve a la derecha, después gira a la izquierda, después a la derecha y a la izquierda. O sea, esa masa se mueve de esa manera. Algo para tomar en cuenta, o sea, algo curioso, es que como se notarán, esta función es seno de t. Obviamente, seno de t sigue oscilando para siempre. O sea que la vibración de ese sistema no decae. O sea, la vibración no decae. Obviamente, por experiencia, ustedes saben que cualquier sistema que usted pone en vibración, eventualmente se para, o sea, deja de vibrar. La razón por la que no decae es porque no hemos modelado ningún mecanismo de disipación de energía. No decae porque no incluimos amortiguamiento en el modelo. Amortiguamiento. No tenemos amortiguamiento, o sea que la estructura no tiene ningún mecanismo de disipar energía, o sea que la estructura va a vibrar para siempre. Obviamente eso no tiene un significado físico, por eso que el siguiente análisis lo que vamos a hacer es que vamos a incluir el amortiguamiento. Pero esto nos da una idea del comportamiento. Algo interesante, déjame ver qué más tengo que decir. Exacto, no incluimos amortiguamiento o mecanismo de disipación de energía. Mecanismo de disipación de energía. ¿Verdad? Ok. Esa es la vibración libre de un sistema de un grado de libertad. Ahora, vamos a reescribir la ecuación que encontramos para la vibración libre en otro formato, que va a ser conveniente en otros problemas. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente ahora. Vamos a reescribir solución como función armónica. Como función armónica. ¿Qué yo quiero decir con eso? Que la solución anterior que encontramos para la vibración libre se puede reescribir de la siguiente manera. A seno de omega nt más phi. Una función armónica, porque es un seno, pudiera ser coseno también, pero elegí hacerla con el seno. Función armónica escalada por A con fase phi. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Utilizando la siguiente identidad. Identidad de trigonometría. El seno de la suma de dos ángulos, seno de A más B, es igual a lo siguiente. Seno de A, coseno de B, más seno de B, coseno de A. Entonces, utilizando ahora estas variables, podemos reescribir esa suma de la siguiente manera. U de t es igual a coseno de phi, seno de omega nt, lo voy a explicar con un poco más paso ahora. A seno de phi, coseno de omega nt. Usando la suma de esa entidad de trigonometría, podemos escribir
esta función de la siguiente manera. A, simplemente la amplitud, es aplicando esta ecuación, o sea, seno de la primera, coseno de la segunda, más seno de la segunda, coseno de la primera. Entonces, ¿qué pasa? Sabemos que u de t es igual a lo siguiente del análisis que acabamos de hacer. Sabemos que la vibración libre está dada por esta ecuación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a comparar los términos. Este término es este término. Y este término es este término. Entonces, lo que esto quiere decir es que si queremos escribir esa función de esta manera, que es lo que estamos buscando, lo que tenemos que hacer es buscar una manera de definir a y phi, de manera que este factor sea igual a este factor de aquí, y que este factor sea igual a este factor. Bien sencillo. O sea, estamos comparando los términos. O sea, comparando los términos de la forma en que queremos escribirla, que es esta forma, porque esta forma no equivale a esa forma, y sabemos que esa es la solución, porque ya la encontramos. Entonces, basado en eso, bien sencillo, este factor es igual a ese factor, o sea, a seno de phi es igual a u0, y ese factor es igual a ese factor. O sea que a coseno de phi es igual a velocidad inicial entre omega n. Estas son dos ecuaciones simultáneas en a y phi. Conocemos el lado derecho, o sea, conocemos u0, v0, omega n. Queremos buscar ahora a y phi. Entonces, eso es bien fácil. Vamos a hacerlo aquí. Vamos a borrar aquí. Dividiendo esta relación entre esta relación, nos da que la tangente de phi, lo hace cancelan, seno entre coseno es la tangente. Es igual a u0 entre v0 entre omega n. Y de aquí se puede encontrar phi. Phi es la tangente inversa de esa cantidad. Y le voy a poner aquí una nota, ojo, tienen que tomar en cuenta que al calcular la tangente inversa no es única. O sea, que un ángulo, por ejemplo, hay dos ángulos en cuadrantes opuestos que tienen la misma tangente. Por ejemplo, si tiene un ángulo aquí que tiene un valor de la tangente, hay un ángulo del otro lado que tiene el mismo valor de la tangente. O sea, que tienen que, ojo, con los cuadrantes de la tangente. El otro factor, eso es lo que quiero decir con la tangente. El otro factor es simplemente elevando al cuadrado las dos ecuaciones. Si elevamos esta ecuación al cuadrado, esta ecuación al cuadrado y la sumamos, tenemos que poner aquí una marca. La primera es a al cuadrado, seno al cuadrado de phi, más a al cuadrado, coseno al cuadrado de phi, es igual a u0 al cuadrado, u0 al cuadrado, más el segundo factor al cuadrado. Si tomamos factor común aquí, tenemos al cuadrado, seno al cuadrado, más phi cuadrado, más coseno al cuadrado, perdón. Sabemos que eso es 1. O sea que de aquí se concluye que a es igual a u0 al cuadrado más v0 entre omega n al cuadrado, raíz cuadrada de eso. Eso es a y eso es phi. Eso quiere decir que la ecuación de movimiento que acabamos de encontrar, la ecuación de vibración libre,
de sistemas de un grado de libertad sin amortiguamiento la podemos escribir de la siguiente manera. U de t es igual a A seno de omega n t más phi, donde A es igual a lo siguiente, y phi es la tangente inversa de root U0 entre B0 entre omega n. Y eso nos da vibración libre, vibración libre. Vibración libre. Entonces, la característica de esa solución es la siguiente. Si la graficamos, se ve de la siguiente manera. U de t es un seno que está desfasado y está amplificado por A. Entonces, esta es la amplitud A. Esta es la fase entre omega n, aquí. Vamos a usar otro color. La fase entre omega n es esta cantidad. Debido a que como está escrita la función, la podríamos reescribir de la siguiente manera. Omega n t más phi entre omega n. Entonces aquí se ve que la fase, o sea, el ángulo de fase, es phi entre omega n. U en 0 es ese señor, que es el desplazamiento inicial. V en 0 es la velocidad en 0, pero la velocidad es la derivada del desplazamiento, o sea que la velocidad inicial es la pendiente de esa curva cuando el tiempo es 0. Eso da, perdón, V es 0, la velocidad inicial. Velocidad inicial. El tiempo entre los picos o un ciclo completo de oscilación es lo que conocemos como el periodo de vibración, o el periodo del seno en este caso. Vamos a medir de aquí a aquí. Esto es T sub n. Y esto es el periodo natural de oscilación. O sea, que es el tiempo que se tarda en completar un ciclo completo. O sea, de llegar a un máximo al máximo o completar, por ejemplo, de aquí hasta aquí. El tiempo que tarda en completar un ciclo de vibración completo. Fn es 1 entre Tn, el inverso del periodo, y es la frecuencia natural. Frecuencia natural. Por cierto, el periodo lo vamos a evaluar en segundos. Aquí, unidad de segundos. Y la frecuencia en 1 sobre segundo o hertz. Entonces, el periodo es el tiempo que toma en completar un ciclo, y la frecuencia es el número de ciclos que se completan en un segundo. Y ya mencionamos anteriormente que omega n, que es la frecuencia natural circular, es 2pi
Fn o 2pi entre Tn. Entonces, el periodo, como le dije, si usted tiene, por ejemplo, el ejemplo anterior, que teníamos el cantilever con una masa en el tope, el cantilever no tiene masa, obviamente, lo que asumimos fue que sin masa, sino que la masa está concentrada en el grado de libertad. Entonces, el periodo es el tiempo que tarda en completar un ciclo completo de vibración, o sea que este señor se va a deformar así, donde está la deformación máxima, A. O sea, ese desplazamiento de ahí a ahí es A mayúscula. Y después aquí viene a la izquierda, A menos A, menos A. Entonces, el tiempo que tarda en ir de aquí, allá, aquí y regresar, ese es un ciclo de oscilación. Está en cero, va al máximo, va al mínimo y regresa a la posición inicial. Eso es un ciclo. Entonces, el tiempo que tarda en completar ese ciclo es el periodo natural de oscilación. Vamos a ver qué más. Y como le mencioné, omega n o equivalentemente Tn o Fn, o sea, todas están relacionadas, definen la personalidad de la estructura. O sea, definen cómo la estructura se comporta dinámicamente. La personalidad de la estructura para problemas dinámicos, esencialmente. Entonces, eso es todo para vibración de sistema de un grado de libertad sin amortiguamiento. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, vamos a hacer dos cosas. Primero vamos a hacer un ejemplo, que lo vamos a hacer en MATLAB, pero el ejemplo yo lo voy a subir en un video separado, porque lo vamos a hacer en MATLAB, donde vamos a enseñar la vibración de un pórtico sometido a una velocidad inicial, y ese video, como le dije, lo voy a subir separado. Entonces, y después, el siguiente tema es el mismo problema, pero ahora vamos a considerar con amortiguamiento. Entonces vamos a venir aquí.